esta semana, hablando de introducción, la porción de las escrituras apostólicas, del Midrash Torah apostólico. Por si acaso algunos hermanos nuevos que me están escuchando tengan dificultad para entender qué es un Midrash Torah, es una enseñanza, una, digamos, prédica, una homilía fundamentada en la Torah, una explicación de ciertas partes de la Torah o de la Parashá, en el caso del Lech Lechá. Entonces, una prédica, el sermón del monte era un midrash, fue un midrash. Y valga la oportunidad para exaltar la Torah que fue dictada por el Eterno a Moisés. No es que Moisés se durmió y tuvo una inspiración y de mañana dijo, voy a escribir antes que me olvide. No. Usted, cuando uno está aprendiendo a leer la Torah, se sorprende la cantidad de veces que habla así. Vayomer Adonai el Moshe lemor. No. Vayedaber Adonai el Moshe lemor. Y habló el Señor a Moisés diciendo. Y dijo Dios a Moisés de esta forma. Porque Hashem decía y Moshe escribía. Imagínense, Moisés estaba escribiendo cosas sobre Abraham Avino, que vivió muchísimos años antes de él, cientos de años antes de él. Moisés escribió de la creación del mundo. ¿Dónde estaba Moisés? Ni en el pensamiento de Adán y Eva no estaba Moisés. Pero Moisés estaba escribiendo lo que Hashem dictaba. ¿Y qué escribió Daniel? Tantas profecías profundas y visiones. Producto de las visiones nocturnas. Él mismo dijo, en mis visiones nocturnas vi una estatua así, así. Después se me dijo que este es este y este es este. Entonces Moshe fue diferente. Ahora, hay una diferencia muy grande de grado de autenticidad y de verdad y de genuinidad, de originalidad entre lo que escribió Moisés y lo que escribieron los profetas. Y hay otro grado aún poco más abajo, sin menosprecio ninguno de la escritura apostólica, de lo que escribió Pablo, Rab Shaul. Era tan espontáneo lo que escribía Rab Shaul que él podía decir así en sus cartas: esto digo yo, no el Señor. El Señor dijo que se casen, pero digo yo, no, mejor no se case, quede soltero. Entonces, si nosotros queremos agarrar esto y poner en el mismo nivel de lo que escribió Moisés, es ser muy terco mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es un Midrash Torah? Midrash Torah es una enseñanza fundamentada en el texto de la Torah. O sea, lea un versículo de la Torah y haga una disertación. Ponga eso claro para otras personas, para un talmidí. Esto fue lo que Yeshua hizo. Eso fue lo que Rab Shaul hizo. Eso fue lo que Pedro hizo en sus cartas. Esto fue cada una de las, la forma como se motivaron para escribir las escrituras del Brit Hadashah. Ahora, esto menosprecia, menoscaba, eso quita la importancia, el valor del Brit Hadashah. De ninguna manera, es muy importante para nosotros. ¿Cómo voy a saber cómo vivió, qué milagros hizo el Mashiach? Para que yo pueda comparar ese perfil con lo que dijeron los profetas sobre Yeshua, sobre el Mashiach. Entonces yo
entiendo que lo que el profeta Isaías dijo se cumple en Yeshua y me quedo satisfecho con la porción del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Entonces, eso es un Midrash Torah, es una explicación. Y estaba Rab Shaul en contra del Eterno cuando dice, mejor quede soltero. Es que si no sabe vivir la vida de casado, digo yo, no a Hashem, mejor quédate soltero. Mejor no te metes en esto. Esta es una vida un poco complicada, ¿no? Es como cuando él dice, la circuncisión no vale para nada. Ahí algunos leen eso y vienen a querer decirnos a nosotros, ¿se da cuenta de lo que dijo Pablo? Él salió del judaísmo y se hizo cristiano. No, es que de veras la circuncisión no vale para nada, si el corazón también no está circuncidado. De veras, nada tiene sentido si no tenemos una relación con el Eterno. De nada sirve si yo aquí expongo todos los misterios de la Torah, las gematrias de la Torah, que confirman, ratifican los mensajes que está tratando de transmitir. Si durante 6 días yo vivo una vida de malas palabras, de mal testimonio, de mal conducta, que en vez de servir de luz para los que están alrededor mío en el trabajo, más los alejo de la Torah y del pueblo de Israel, y más salen diciendo, así son estos judíos, tales y cuales. ¿De qué me valió descubrir algunos misterios? ¿De qué me valió todos los misterios del Zohar y todas las informaciones especiales del Midrash? Puedo absorber todo aquello, pero si lo básico no he absorbido y no estoy viviendo, aquello pierde sentido, porque no es de saber mucho que vamos a atraer y servir de bendición y atraer, como un faro atrae los barcos al lugar correcto, ¿no? Están perdidos en la alta mar, pero cuando ve la luz, cada momento dando la vuelta y brillando hacia mí, ahí yo me oriento, es para allá que tengo que ir, allá hay puerto, ¿no? Entonces, si no vivo, no vivo aquello, lo que yo sepa no va a atraer a nadie, no va a atraer a nadie. Ningún misterio que yo sepa, ¿no? Vea, Señor, aquí la gematria dice tal cosa. Él dice, ¿yo qué quiero saber de gematria? Tú no vives, tú no me convences por la forma de vivir. Entonces, esto, ¿ahora es malo la gematria? No. ¿Es malo el Midrash? No. Es bueno, claro que es, pero no va a ayudar mucho o casi nada si yo no vivo la Torah. Respeto esto, esta semana leyendo una porción del Brit Hadashah, por eso hablé del Midrash, de los discípulos de Yeshua mismo. Está lleno en los 4 Besurot, en los 4 evangelios, está lleno de expresiones como, y fue Yeshua a la sinagoga en el Shabbat. Porque Yeshua nunca iba domingo a la iglesia, iba a la sinagoga en Shabbat. Entonces, y fue otra vez, y a veces todavía dice cómo solía, y a veces cómo era de costumbre, y fue Yeshua a la sinagoga. En el caso de Marcos capítulo 4, del que estoy hablando, él fue a la sinagoga, y deja leer tal como tengo aquí en una versión regular. En algún lugar, deja ver, capítulo 3. Y entró otra vez en la sinagoga. Y estando allí en la sinagoga, vino también un hombre que tenía la mano seca. Me perdone, yo voy a tratar de darle a entender que tal vez tenía la mano así, no sé, y no se extendía. No puedo explicar mejor que esto. Y el hombre era así. Tenía la mano seca. Como mano en yad. En hebreo, no es solo esto aquí. No, todo esto aquí es mano. Todo esto aquí es mano para
la cultura hebrea. Entonces puede ser que de aquí para acá él lo tenía seco todo. No sé cómo sería. No puedo explicar, pero no está escrito ese detalle aquí. Entonces, tenía sed, vino. Era un judío, pues vino a la sinagoga igual que Yeshua vino. Y resulta que lo observaban. O sea, la gente, fariseos, saduceos y herodianos que vinieron a la sinagoga, lo observaban. Por sí, lo sanaría. O sea, estaban listos, armados, para criticarlo, para reprenderlo, para menospreciarlo, en caso de que le ocurra la idea, la mala, entre comillas, idea en la mentalidad de ellos, en la interpretación de ellos, de sanarle al hermano mano seca. Entonces, como Yeshua no necesitaba una gran revelación para entender lo que iba por la mente de ellos, nosotros sin ninguna revelación especial miramos a la cara de la gente cuando vamos a hacer, ya sabemos lo que está pasando por el pensamiento de ellos, no por adivinación, sino porque ellos dan a transparecer lo que quieren. Entonces Yeshua, viendo esto, dijo, llamó al hombre y puso adelante. Y cuando ellos pensaban que él lo iba a sanar, los desapuntó, porque Yeshua lo puso adelante y miró hacia ellos y les dijo así: ¿es lícito en Shabbat hacer lo bueno y lo malo? ¿Dar vida o matar? ¿Les parece lícito? Porque la cuestión es qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué debo hacer y qué no debo hacer en Shabbat. Y mirándoles en derredor con cierto enojo, profundamente entristecido en el concepto, en la visión de Marcos, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre: extiende tu mano. Parece que la mano estaba así. Y el hombre, y él la extendió y quedó restablecida de su mano. Ya aquí era la segunda vez en la visión, en la observación de Marcos, que Yeshua hacía un milagro de sanidad en Shabbat. Una fue hecha en la casa donde se hospedaba, que no estaba muy lejos de esta sinagoga. Cuando nosotros visitamos a esta sinagoga en Israel, de la sinagoga vemos donde estaban las casas de los discípulos, de la gente más cercana. Era una pequeña aldea. El edificio más hermoso de la aldea era la sinagoga. No podía ser diferente. De inmediato salieron los fariseos y tramaron con los herodianos. Para usted poder entender el sentimiento, la rabia, la dureza y el rechazo de parte de los que no apreciaron el milagro, no estaban de acuerdo con un milagro, con una cosa buena que Yeshua, el Mashiach, estaba haciendo dentro de la sinagoga. Los fariseos y los herodianos. Déjame hablar de los fariseos un poquito y de los herodianos un poquito para que usted entienda. Tremendo. Es como si los demócratas y los republicanos se sentaron para conversar amigablemente y se pusieron de acuerdo para aprobar en el
Congreso, ayuda para todo el mundo. Están allá el mundo entero esperando a dar ayuda y ellos están peleándose ahí por... Si no es como yo quiero, no va. Y si no es como tú, también yo no voy a dejar que salga. Si no es. Pero no se llevan entre sí. Hasta da cosas escuchar las propagandas políticas. Uno quiere saber qué es que ese tiene para ofrecer y qué es que ese otro tiene para ofrecer. Y no dicen nada, solo habla uno mal del otro. Bueno, dejemos eso a un lado. Así eran los fariseos y los herodianos. Porque todavía había uno en el medio que eran los saduceos. Los fariseos y los herodianos eran los dos extremos. Había un grupo en el medio que era de saduceos, pero parece que los saduceos en ese Shabbat no fueron. Entonces se pusieron de acuerdo los fariseos, en hebreo perushim, que quiere decir los apartados, de mifrad, ¿no? De apartar. Y los herodianos, que eran los que estaban de acuerdo con la política del rey, con la política del emperador, con la política de Roma, aquellos más liberales que había, ¿sabe? Todo vale todo. Y los fariseos eran, hoy día, la rama del judaísmo, y sin ningún ánimo de... Ellos tienen sus cosas muy buenas, sin embargo, son las que menos se imitan. Son las que menos el judío mesiánico es atraído para imitar. Orar por lo menos unas 10 horas por día. Casi no sobra tiempo para descansar, para comer, para dormir, para trabajar, inclusive. Esto no imitan, pero imitan la ropa, el sombrero, la barba, los peotes, los tzitzitas en las orejas, tratan de imitar, pero no la espiritualidad, porque les falta, y porque no está interesado en esto. Pero los ortodoxos, ellos dicen que ellos son lo que quedó hoy día, lo que sobró hoy día, lo que se ha podido conservar hasta hoy día de los fariseos. Y los herodianos son exactamente los más liberales, los ultraliberales. Son los de izquierda, bien izquierdista mismo. En una publicación de un periódico en Israel salió, una entrevista de televisión en Israel hace algunos años, le entrevista la reportera a un rabino ortodoxo, que no viene al caso decir el nombre. Y le dice, ¿cuándo va usted en tal lugar? A presentarse parece que donde una oficina del gobierno. Él dice, a mí no me gusta ir allá porque para ir allá yo tengo que pasar frente a una casa abominable. Es una casa abominable. Sí, por causa de los caminos para llegar a esa dirección, tengo que pasar enfrente a una casa. Y no me gusta pasar enfrente a esa casa abominable. Entonces el reportero dice, ¿y qué casa abominable es esta? Que era una sinagoga de los herodianos, digamos así, de los reformistas, donde el rabino es una señora y aparentemente casada con otra mujer. Entonces es una casa abominable. Así son los liberales. Entonces, sin embargo, después del gran bien que el Rebbe Yeshua HaMashiach le hace a un hombre de mano seca, en la porción de la parashá de esta semana, se ponen de acuerdo los perushim, los fariseos, los ortodoxos, con los reformistas. Ay, esto sí que es una cosa terrible, tremenda.
Es como casi inusual, no es casi, es inusual. Es algo ni de soñar. Ni hoy día, ningún Perush quiere sentar con un herodiano. Uno que está con la política. Los herodianos hoy serían aquellos que están en los partidos políticos de Israel, comprometidos con la política de Israel, de que dele nomás a todos los palestinos, haga nomás con tal que nosotros nos quedemos bien, podamos vivir bien. Entrega todo ese país a ellos y vamos a negociar la paz. Ese es un país para todos nosotros, palestinos y para judíos. Y los más conservadores, con excepción de los ultraconservadores, los más conservadores dicen, no, pues ese es nuestro país. No, deja aquí que haga los paseatas de los gays ahí en Jerusalén. Y hasta lo hicieron y ganaron el permiso para hacerlo. Y no, sin ánimo para decir que estamos aquí publicando mal. Estoy hablando no para todo el público, estoy hablando para gente que pertenece al pueblo de Israel. Entonces esos son los herodianos. Para que se sienten juntos los herodianos con los fariseos, para ver qué vamos a hacer contra este rabino. ¿Y por qué? Porque en Shabbat había tenido la idea de sanarle ya a una segunda persona enferma. Hay algunas cosas buenas que se puede hacer en Shabbat, a empezar por venir a adorar a Hashem. Y a veces nos negamos el privilegio, la bendición de hacerlo. Por ejemplo, si tú eres médico y me estás escuchando, y yo sé que hay médicos de Shema Israel que me están escuchando ahora, cuando menos 2, yo los conozco. Si eres enfermero, hay una media docena o más de enfermeros de Shema Israel que me están escuchando hoy, desde Miami hasta New Jersey. Si el vecino está en apuros, agarra todos tus equipos de curación, agarra todas tus herramientas y vete al vecino sin temer en Shabbat, porque Yeshua nos abrió esa puerta. Haz el bien en Shabbat. Haz lo que es bueno en Shabbat. Bueno, pero eso yo solo estaba hablando porque yo quería explicar que hay midrashim que nos conecta con la Torah, ¿no? La parashá tiene conexión con textos y enseñanzas del Brit Hadashah, que exceptuando lo que Roma pudiera haber añadido o quitado de la información del Brit Hadashah, es buena información y no debe ser menospreciada. Entonces el creyente maduro que sabe los valores que tiene la Torah, él jamás pondrá el Brit Hadashah por encima de la Torah. Él se beneficiará de la información del Brit Hadashah más que cualquier buen creyente por causa del conocimiento de la Torah. El conocimiento de la Torah, cuando es unido a la información benéfica, sana, genuina, realmente apostólica, ayudará y fortalecerá y confirmará la fe del que aprendió la Torah, del que se acostumbró, el que se familiarizó con la Torah. Bueno, esta era la... Y otra cosa que no puedo dejar de hablar, es que en el Brit Hadashah de esta semana, hay una cosa muy interesante, que tal vez ustedes no se hayan enfocado, estudiantes nuestros y hermanos en general que nos acompañan. Es que autoridades
mesiánicas. Cuando hablo de autoridad mesiánica, estoy hablando de líderes de alto rango que han establecido y que han concluido separar determinadas porciones del Brit Hadashah y relacionarlas con la respectiva del Brit Hadashah, relacionarle con la respectiva Parashat, Shavuot. Entonces, cuando uno lee los capítulos 3, 4 de Marcos, se pregunta, ¿y qué es que esa gente, estos eruditos del judaísmo mesiánico, han visto en Marcos capítulo 3 y 4 para ponerlo junto con la porción de la Parashat Shavuot, ¿no? Entonces se pregunta y no encuentra. Hay alguien saliendo, dejando su tierra. Y en la Parashat, alguien importante para formar una nación y tomando decisiones serias. ¿Y dónde está esto en estos dos capítulos de Marcos 3 y 4? Se encuentra, digo yo, desde el versículo 13 en adelante. Y dice, y sube al monte y llama a los que él quería y fueron con él. Hashem llama a Abraham que salga de su tierra y ve a la tierra que te mostraré, y Abraham va con él. Y él se la muestra a Abraham. Y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a anunciar la verdad. O sea, Abraham Avino también fue uno que enseñaba a otros la Torá, para que ellos pudieran también ser transmisores de la Torá. Y que tuvieran autoridad para echar fuera Shadim, y que ellos pudieran alcanzar el nivel de poder también vencer las tinieblas. A Shimón, le puso sobre el nombre que él ya tenía, que no era un mal nombre, le puso Kefas. A Jacob le puso Zebedeo. A Yohanan, el hermano de Jacob, le puso sobre el nombre de Yohanan Boanerges. Y Marcos añade, esto es, hijo del trono. A Andrés y a Filipe, a Bartolomeo, a Mateo, ve que a unos cambió el nombre y a otros no. ¿Será que fue casualidad? ¿Y cuál es la conexión? Es que a Abraham le puso Abraham. Vea la conexión. Entonces, esto va de añadidura al que gusta de encontrar la relación entre el Midrash apostólico y de Yeshua, el Midrash de Yeshua con la Parashat. Entonces, Yeshua enseñaba o no enseñaba Torah, sí enseñaba. Ahora voy a lo que me propuse desde un principio, de abrir paso en nuestro entendimiento para comprender la instrucción, la Torah de Hashem de esta semana, Lech Lecha. Para ello, quiero hacer una referencia del Zohar. El Zohar, hasta alguien me preguntó hace menos de 2 semanas, de tanto que lee comentarios así, referencia al Zohar. ¿Qué es el Zohar, rabino? ¿No? Una literatura. Enseña la Torah desde una perspectiva mucho más profunda, y no solamente la Torah, muchos textos del Tanaj. Y Zohar en sí quiere decir un brillo, un foco de luz.
Es como si en una escritura compleja alguien apuntara una luz hacia una frase y le resalta al maestro una verdad escondida dentro de aquello, echa luz sobre el brillo de aquel texto. El Zohar saca a la luz todas las fuerzas celestiales que gobiernan los diversos países y ciudades de nuestro mundo. Abraham domina el conocimiento sobre todas estas diversas inteligencias metafísicas que gobiernan y administran los cosmos en vocabulario cristiano. Esto es como saber las fuerzas y los poderes o potestades que operan en las diferentes naciones. Las mismas fuerzas y potestades e influencias del inclusive inframundo, metafísica, que operan en México no son las mismas que operan en Brasil, ya son distintas, y que las que operan en Irán, o que operan en Babilonia, o que opera en Cuba, o en Colombia, o en Costa Rica, donde sea. Es más o menos en un idioma, en una expresión clásica del español, está describiendo la profundidad del Zohar. Sin embargo, dice el Zohar, el Creador le dice que no dirija su mente hacia estos asuntos tan altos. Por el contrario, Abraham debería concentrarse en su trabajo espiritual, en este ámbito físico en el que nosotros vivimos, poniendo su confianza en el Creador. Abraham no fue llamado, y el cumplimiento de los propósitos del Eterno no se cumpliría en Abraham en función de los grandes misterios, que son realidades y que están ahí y que existen. Esto, en otras palabras, significa, enfócate en tu espiritualidad y relación con el Creador, lo demás vendrá a su tiempo. Porque si ponemos la carroza adelante y los bueyes atrás, los bueyes son muy importantes. La carroza puede no andar bien sin bueyes, pero va a andar muy mal si ponemos la carroza adelante. Bueno, y dice más, la capacidad de confiar en el Creador por encima del nivel de nuestra mente racional y lógica se irradia a lo largo de este pasaje. A menudo nosotros confundimos la búsqueda del conocimiento místico de otro mundo con el trabajo espiritual real en este mundo mundano en el que nosotros vivimos. Nosotros tenemos que superar esta situación que nos cerca para llegar allá. Antes de ello, aquello no nos hará ningún bien. Y es más, si logramos establecer una buena relación con el Eterno y una vida de luz que sirva para orientar a los demás, y no logramos alcanzar los grandes misterios, habremos cumplido con nuestra misión en la tierra. Porque nuestra misión no es conocer los misterios más grandes. Porque dice Rav Shaul, un gran rabino que egresó de la mejor academia rabínica de su tiempo, Rav Shaul, Pablo. Él dijo así: cuando Él venga,
lo conoceremos como Él es. O sea, todos los misterios se desvendará delante de nosotros cuando Él venga. Entonces, para terminar esta sesión, Hillel, el gran sabio Hillel, que fue maestro de Gamaliel, quien fue a su vez maestro de Rav Shaul, al gran Hillel, a quien se le pidió que revelara todos los misterios y secretos celestiales de la Torá, en tan poco tiempo como el tiempo que uno puede pararse sobre un solo pie. ¿Cuánto tiempo tú o yo podemos quedar parados sobre un solo pie? Tal vez 1 minuto, 2 minutos. De ahí nos vamos a cansar y vamos a recorrer por el equilibrio al segundo pie. Entonces, pero le dijeron, alguien le pidió a Hillel que revelara a él todos los misterios y secretos celestiales de la Torá en tan poco tiempo como el tiempo que se puede uno parar sobre un solo pie. Y Hillel respondió así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es comentario. Si logras amar a tu prójimo como a ti mismo, a Hashem sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, a veces hay personas que se entristecen porque el rabino dijo que, ayer estuve diciendo aquí que es posible, hay una gran posibilidad, por lo menos he visto como 2 comentarios distintos uno del otro, gente que no se comunica entre ellos, no se conoce muy bien entre ellos, de que venir al templo en Shabbat cuando pasa la cámara así y ve que hay gente que no le gusta la mascarilla, los tapabocas. A mí tampoco me gusta. Entonces, pedir que ellos ven por cámara que algunos no usan tapabocas y se sienten un poco miedosos, los más vulnerables de venir. Entonces, decir esto ya puedo ofender a alguien, puede que ofenda a alguien. Aunque a mí tampoco me gusta, pero tengo que usarla porque si amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces no va a prevalecer el amor que yo tengo por mí mismo. No, a mí no me gusta, no me interesa si a él le gusta o no le gusta, yo no voy a usar. Entonces, ¿dónde está el amor al prójimo, no? Entonces, amar al prójimo como a sí mismo abre puerta para conocer todos los misterios de la Torá. Hay varias puertas para conocer los misterios de la Torá. Ir a una librería y gastar unos cuantos miles de dólares y traer todas las colecciones de estos libros misteriosos y llenar nuestra biblioteca, aunque nosotros vamos a leer muy poco de ello, porque si no comenzamos a dar mucho tiempo para ello, va a faltar tiempo para la Torá. Ahí nosotros no queremos sacrificar lo que podemos aprender de la Torá. Entonces, bueno, no sé qué tanto podemos beneficiarnos. La verdad es que un buen estudiante, un maestro le va a ayudar, pero tampoco podrá dejarse llevar de todo aquello sin pasar por aquí. Pero en la opinión de Hillel, amar al prójimo sobre todas las cosas es lo principal. Y pareciera que Hillel hubiera tenido una buena relación con Yeshua, porque Yeshua tenía la misma opinión. Cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el más grande mandamiento, él dijo: amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, Yeshua inclusive, sin querer menospreciar el Shabbat, y sin querer menospreciar las importantes leyes de Kasherut que tiene que ver con la santidad de nuestro cuerpo, Yeshua dijo así: y al prójimo como a ti mismo. Esta es la segunda. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué les parece? Entonces parece que esos dos estaban de acuerdo. Bueno, hay
algunas otras cositas que quisiera decirle, voy a saltar y voy a leer una porción de Miqueas, Miqueas, capítulo 7, versículo 20, para justificar, para facilitar el entendimiento de la interpretación de Bereshit, de Génesis. Parece que hay en este versículo de Miqueas 7, 20, un aporte importantísimo para que yo y usted entendamos la parashá. Y vea lo que dice, en una versión buena, digamos regular, ¿no? Porque la versión buena y eficaz es la versión que está en hebreo y la voy a leer también. Pero empezando por una versión algo buena, en español dice, volverá a compadecerse, desde el versículo 19, volverá a compadecerse de nosotros. Eso es muy bueno, porque Él volverá a compadecerse de todo Israel. Del más liberal, de los que yo he mencionado, Él volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. ¿Sabe el fumante? Cuando él fuma el cigarrillo de él y ya llegó al final, él tira al suelo y no satisfecho de haber tirado, pisa y da vuelta así. Yo me acordé de eso, he trabajado con mucha gente fumante y he visto cómo ellos lo hacen. Y hollará, para los brasileños que me están acompañando, olla y el verbo hollar con doble L, no es hacer panelas, ollas, no tiene, para el hispano, no. Olla es un recipiente, ¿no? Aquí habla de pisar y machucar así, y deshacer, hacer añicos, a triturar. ¿Sabe lo que es triturar? Es como poner en la trituradora. Y hollará nuestras iniquidades. Qué buena noticia, ¿no es así? Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué no lo hace hoy? ¿Y por qué lo hará en el futuro? ¿Ya se preguntó usted alguna vez? Bueno, ¿por qué no hace hoy? Porque hasta que venga Mashiach nosotros aún vamos a estar desobedeciendo a Hashem. Se lo hace hoy, va a tener que hacer mañana, va a tener que hacer de aquí a un año, va a tener que hacer de aquí a 7 años. Entonces él dice, yo los voy perdonando. Pero si ustedes tienen alguna duda respecto de cómo pienso yo de la vida que ustedes llevaban antes, tengo reservado un capítulo para la historia de ustedes. Yo hollaré, trituraré las iniquidades, arrojaré a la profundidad del mar todos los pecados. Ahí viene la revelación que yo quiero traer para ustedes. Otorgarás a Jacob la verdad. Tal vez en su Biblia esté escrito fidelidad, pero en hebreo dice emet, verdad. Y a Abraham, a Jacob, él va a otorgar verdad. ¿Quién es Jacob? Hablé aquí hace 15 días, ¿no? Porque semana pasada estuve en North Carolina. Hablé de Jacob, Israel y Yeshurun, que es la misma cosa, es el pueblo de Israel. Y todavía hay un grado menor que Jacob, que aparece en Isaías. No temas, oh gusanito de Jacob. Parece que allí la cosa estaba más mala que como Jacob. Pero aquí, otorgarás al Jacob, vea que no otorgará al Yeshurun. No otorgará al Israel, sino al hombre débil.
otorgarás a Jacob emet, verdad. O sea que todo Israel, hermano, todo el pueblo de Israel, no está hablando de la persona de Jacob como individuo. De hecho está hablando, pero no es solo esto, está hablando de todo el pueblo de Israel conduciéndose como Jacob, que en el medio haya Israel y haya Yeshurun, no hay dudas. Pero lo que incomoda a Hashem es cuando nosotros bajamos, ¿no? Pues a Jacob, si tú eres un Jacob, sepa desde ya que el Jacob que hay en nuestro medio, y es la mayor cantidad, y ser Jacob es un honor, porque es ser parte del pueblo de Hashem, pero Jacob es el hombre débil, el que se reconozca débil delante de Hashem, entonces es un Jacob. A Jacob le otorgará verdad emet. Y a Abraham, ¿qué es que él va a dar de regalo para Abraham? ¿Qué otorgará a Abraham? ¿Qué herencia le dará a Abraham? Y a Abraham, bondad. Tal vez su Biblia diga misericordia o algo así, pero en hebreo es Gesed. Bondad, bondad. Las cuales, verdad y bondad, juraste a nuestros padres desde días de antaño. Vamos a olvidar un poquito a Jacob porque no tenemos tanto tiempo. Vamos a pensar que fue que Hashem prometió darle a nuestro padre Abraham bondad. Te voy a colmar de bondad. Te voy a dar bondad hasta salir por los oídos. Dice que los hijos siempre se parecen a los padres, ¿no es así? Nosotros somos hijos de Abraham. Tiene que venir en nuestra genética, en nuestro ADN. Tiene que relucir en nuestro carácter las mismas calidades, las mismas virtudes de nuestro Padre. Va a parecer chiste, pero estoy tratando de decir una verdad. Si un hijo no se parece con el padre, el barrio todo va a estar pensando tonteras. Un hijo tiene que parecerse con su padre. Voy a aprovechar la cuña. Cuña es un anuncio comercial que va entre una parte y otra del programa, sea de televisión o de radio. Aprendí esto hace muchos años. Voy a poner aquí una cuña en este mensaje. ¿Cómo lo hago? Dice que otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la bondad. Quiero ver si cómo calzo esto para poder decirles algo interesante, pero si no puedo decir ahora, lo voy a decir más adelante. A veces me amplío tanto que se me cruzan los cables y yo creo que me coge la edad. Y voy asociando después. Abraham Avino, él recibió de regalo del Eterno Gesed. Es que el mundo fue criado en función de la bondad. Es decir, que si nosotros queremos ver que cumplamos nuestra relación, nuestra familiaridad con Abraham Avino, nosotros debemos traer ese Gesed, esa bondad
propia de nuestro padre Abraham. Para entender Parashat Lech Lechá, yo quiero resaltar algunas cosas, que algunas están escritas fuera de la Parashá, pero para que entendamos Lech Lechá, tenemos que entender un poco de esa bondad que Abraham Avinu recibió de parte de Hashem. En español hay, en inglés hay hasta 15 palabras para cada palabra hebrea de la Torá. Cada palabra de este libro, al traducir al inglés hasta 15, algunos casos 5, otros casos 10 y otros casos 15. Ya he dicho esto aquí. En español puede ser 25 o 30, porque es un idioma más amplio. Cuando dice otorgarás, en hebreo dice titen emet le Yaakov. Titen en hebreo es el verbo latet, el verbo dar. Entonces, el traductor buscó una palabra clásica para decir, pero no está escrito en clásico en hebreo. En hebreo está escrito claro y directo. Es el verbo que se usa en la calle, en la conversación, en Israel, en la conversión en hebreo. Darás, él va a dar. Como decir así, meter la mano en el bolsillo, sacar y dar. A Jacob, Gesed. Y a Abraham, a Jacob Emet, y a Abraham, Gesed. Bondad, él dio bondad a Abraham. Entonces la hospitalidad, por ejemplo, de los 3 visitantes del capítulo 18 de Génesis, nos provee cómo que Abraham, quien recibió esa virtud de regalo, dice, y dijo, versículo 3 del capítulo 18, Señor mío, en hebreo dice Adonai, exactamente Adonai. Si ahora he hallado gracia ante sus ojos, por favor, te ruego, hablando a los 3 visitantes que vinieron, que no pases de largo a tu siervo, a su siervo, que se traiga, por favor, otra vez, un poco de agua, que se laven los pies y que repose debajo de este árbol, a la sombra de este árbol. O sea, estos hombres, estos 3, si no fuera quienes fueron, por Abraham Avinu, que era la primera experiencia de él, de ver gente con apariencia humana, pero que al fin y al cabo él entiende que era el eterno representante de él, porque dice, he venido para ver sobre el clamor de Sodoma y Gomorra. Y si es así, pues será destruido. Si no, no. Entonces he venido a ver. Ha subido un clamor de Sodoma y Gomorra. Entonces él entendió. ¡Wow! Pero antes que él entendiera esto, él dice, por favor, 2 veces. Él se supone que si llega en el desierto, a un lugar donde está una familia grande, una familia pequeña pero con muchos trabajadores y pastores y ganado, y llega a la tienda mayor que supuestamente es del dueño, el propietario, el señor Abraham, viene a pedir un poco de agua, a pedir un trozo de pan para alimentarse, porque no está paseando en una ciudad como las nuestras. Pero él los gana
toma la iniciativa de pedirles, por favor, no se me vayan de largo. Yo quiero lavarle los pies, vamos a preparar una comida, descanse allí debajo de la sombra de este árbol. Tal vez ellos quisieran también, después de caminar bajo el sol, descansar debajo de la sombra del árbol de Abraham, pero tenía que pedirlo. Pero él no dejó que ellos se humillaran para pedir, sino que los anticipó y les pidió de favor, les rogó que le permitiera a él hacerles la bondad de proveerles de agua, de proveerles de alimento, de descanso, de sombra. Y si usted lee todo el capítulo, el alimento era de lujo, de primera clase, de 5 estrellas. Entonces, esto, gracias a lo que leemos de Isaías, que Hashem dio a Abraham bondad. A Jacob dio verdad, a Abraham le dio bondad. Abraham, la vida de Abraham se caracterizó por bondad. Nosotros vemos en esta parashá como él trae un sobrino. ¿Usted sabe por qué Abraham trajo un sobrino? Primero, porque no tenía hijo. Y si muere, ¿quién queda con todo? Y segundo, porque sobrino, primo y hermano es interpretado como hermano. Porque ser abuelo era como ser padre, literalmente como padre. Sus nietos son sus hijos. Usted tuvo que engendrar a alguien para que ellos engendraran lo que son para nosotros hijos. Entonces, para el abuelo, ese nieto aquí de esa pareja y ese nieto de esta pareja son mis hijos. Entonces, ¿qué son ellos? Hermanos. Entonces, se da cuenta que Abraham no mintió cuando habla de que diga a Sara que tú eres mi hermana. De hecho, ella era hermana mismo. En este sentido, ella era hermana. Entonces, se da cuenta cómo era de bondad Abraham, un hombre lleno de bondad. Voy a repetir una cosa aquí. De nada nos vale los grandes misterios si nosotros no aprendemos lo básico. No aprendemos lo básico. Si no tenemos estas características básicas de nuestro Padre. Que la gente nos vea y vea el bebé, pero no se parece nada con el Padre. Ni el color no es del Padre, nada es del Padre. El Padre es una persona tan amable, tan generosa, tan bueno, tan hacedor de bondades, pero este es tan duro, tan malo, tan mezquino, tan. Entonces, tenemos que cultivar esto, ¿no? Ahora sí me vino a la mente una lección que quería dar. Si yo no doy esta lección ahora, va a haber pocas oportunidades para dar. A veces nosotros llamamos a la Torah. Y los mesiánicos somos campeones para cometer esos errores. Al llamar a la Torah a una persona hay que llamar fulano hijo de fulano. ¿Sabe cuándo realmente se llama fulano hijo de fulano y fulana? Cuando se está presentando un niño a la congregación. Ahí tenemos que decir, ese niño es hijo de José y de Miriam. Ajá, ahí sí lo presentó, porque la gente quiere saber de quién son los padres del bebé. Pero llamado a la Torah, el nombre del padre. Ahora viene una cuestión que deja dudas, que hay que responderse cada uno a sí mismo. Y si alguien, Pedrito volvió a la Torah, pero el papá de Pedrito no ha vuelto a la Torah, vive una vida, ya sabe, paganismo. Este hombre que está siendo llamado a la Torah, está llamado a la Torah
como José, hijo de Jonatán, o de un pagano, o José, hijo de Abraham. Porque vea que todos nosotros aquí somos hijos de Abraham. Pero además de hijos de Abraham, somos hijos de alguien pues que fue de veras nuestro padre genético. Entonces esto queda a disposición de cada uno. Cada uno debe decir al rabino y decir, puede llamarme a nombre Pedrito, hijo de, porque hay muchos Pedros, para no confundir, hijo de Manuel. Porque mi padre, a pesar de no haber estado en la Torah, pero es un hombre temeroso de Hashem, un justo entre las naciones, o qué sé yo, un hombre que está en las cosas de Dios, no es un pagano, no es un... O, si tiene alguna duda, hermano, hijo de Abraham, para no dejar duda, porque aquí importa es no confundir un José con otro José. Por eso a un José le dijeron José de Arimatea. ¿Por qué? Porque había otro José. Entonces, ese es el de Arimatea. Por si acaso, ¿no? Entonces, la otra cosa interesante que habla de la bondad de Abraham Avino es que su bondad para con su esposa muchas veces fue mal interpretada. Y le ha hecho quedar inclusive mal a nuestro padre Abraham. Por ejemplo, Abraham, cuando es llamado para dejar su pueblo, su tierra, su gente, el lugar de su nacimiento, que yo ya dije aquí antes un poco de aquello, ¿no? Ur de los caldeos, que Ur se calza con la palabra hebrea Or, que es luz. Kashin, no, Kashidim, no Kadishin. Kadishin serían santos. Kashidim, Shedim, como demonios. Kashidim. Ur Kashidim. Luz como comprometida con los demonios. Es luz, pero está comprometida con los demonios. Procuran adorar a Dios, pero de una manera como solo Ur de los caldeos lo hacía, ¿no? Leí un libro una vez para hacer una tarea de una universidad que se intitula El factor Melquisedec. Se llama ese libro. ¿Conoció ese libro? ¿No? Para decir que en todas las culturas, aún en la tribu indígena más lejana, hay un factor de Melquisedec. ¿Qué quiere decir ese factor de Melquisedec? Es un pequeño detalle que al fin le puede servir al anunciador de buenas nuevas para desde allí mostrar al Dios verdadero. La mejor ilustración es Rav Shaul en Atenas. Estuve en esta ciudad y vi lo que sobró de los altares a todos los dioses y un altar vacío que Rav Shaul se inspiró en él para hablar. Ese Dios desconocido es el que yo los anuncio. Entonces, él consiguió la atención de los atenienses gracias a un altar entre muchos que no tenía una imagen. ¿Y por qué se lo construyó sin ninguna imagen? Por sí, descubramos, hay un Dios que es desconocido, que no conocemos. Cuando lleguemos a conocerlo, pues en la mentalidad de él lo pondremos ahí. Entonces Rabbi Shaul ve y escrito abajo así, al Dios desconocido. Ahí Rabbi Shaul se inspiró y dijo, he visto andando por las calles de Atenas un altar vuestro diciendo al Dios desconocido, vacío. No tenía imagen. Ese es el que yo vengo a anunciar. Ahí todos dijeron, ya hace tiempo, ya era tiempo de que alguien nos venga a hablar de ese Dios desconocido.
Hasta ahora solo vinieron para hablar de ese, pero del desconocido nadie se ha atrevido a hablar, y ahora vino ese predicador judío, vamos a ver qué tiene que decir, y habló de Hashem. Entonces, volviendo a la bondad, por ejemplo, cuando Abraham le dice a Sara, ¿a dónde vayamos? Al llamado de Hashem. No diga que eres mi esposo, mejor diga, soy su hermana, para que no me mate, para salvaguardar mi vida. Entonces, si no interpretamos bien, ¿sabe lo que vamos a concluir? Que Abraham era mezquino, que Abraham era egoísta, estaba más preocupado con su propia vida y su existencia, subsistencia, su sobrevivencia, supervivencia, que con su hermosa esposa. Pero los rabinos no han entendido así. Solo los que no tienen una mente abierta para entender la Torá, solo los que menosprecian la Torá, que apenas leen este versículo de la Torá y la interpretan fuera del contexto. Dice que Abraham era tan lleno de Gesed, que él, digo así, mi mujer se va a preocupar. Y va a tener miedo y va a sentirse insegura de andar conmigo peregrinando. ¿Y qué me puede pasar? Siendo yo una mujer que llama atención por su belleza, eso puede no ser bueno. Entonces Abraham, para no asustarle y no preocuparle, dice, mira para mí, me matarán. Entonces diga que eres mi hermana, porque el que es capaz de hacer guerra contra 5 reyes y vencerlos con solamente, ¿cuántos? 318, ¿no? Él piensa así, bueno, si hace alguna cosa con Sara, yo puedo pelear. Pero si me matan, Sara se va a quedar sin nadie para defenderla. Ahí sí expresen la mano. Entonces, Sara, para que no me maten. Pero en realidad es para que ella sea protegida y no él. Para que ella no pierda la protección de su marido. La otra cosa, el otro acto de bondad de Abraham, y yo voy a quedar aquí porque de tarde yo puedo continuar. El otro acto de bondad de Abraham está en el capítulo 20, versículo 13. Fue para con el rey de Sidón, cuando le devuelve todo, absolutamente todo lo que pertenecía de entre el botín. Abraham hace una guerra contra 5 reyes y los vence y quita todo el botín de ellos. Y ahora ven, el botín del rey de Sodoma. Vamos, por turno aquí en cola los reyes, los 4 reyes que perdieron todo lo que tenía. Y como el sobrino de Abraham vivía en Sodoma, entonces el rey de Sodoma primero en la cabeza de la cola. Pasa para acá. Mi secretario aquí entrega todo lo que quitamos de los 5 reyes y que pertenecía al rey de Sodoma, entrégale a él. A él dice, no, entrégame no solamente las personas, las almas, las personas, porque las familias de estos reyes, de todos los habitantes de Sodoma que fueron llevados cautivos, Abraham va y dice, he jurado a Hashem, Elohim Altísimo, Creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que mañana usted no caiga en el error de decir, yo le enriquecí a Abraham, o él es rico gracias a lo. Tenía que hacer muchas cosas para que pudiese el botín volver rico a Abraham, que ya era rico, volver más millonario todavía.
¿Y dónde está la bondad del Gesed que Hashem le dio a Abraham Avinu? El Gesed está en que Abraham no quiso quedar con nada de aquel rey. Él dice, no, yo te voy a entregar las almas, las personas, y te voy a entregar todo. No voy a quedar ni con una correíta de zapato, ni un hilo. Para que tú, no para que yo, sino para que tú no caiga en el pecado más adelante. De decir, ve ese hombre rico, millonario que va pasando ahí, yo lo enriquecí. Es millonario porque se llevó todo lo que yo tenía, ¿no? Y se llevó bien llevado, porque fue quitado de la mano de otros reyes que le quitaron al rey de Sodoma. Entonces, ya ve usted que Abraham Avinu protegió el rey de Sidón de cometer un pecado. Si él no fuera tan lleno de Gesed, él hubiera aceptado, porque el rey dice, no, quede con todos los bienes. Quede con todos los bienes. A propósito de la motivación de la guerra de los 5 reyes contra los 4, era porque estos 4 se negaron de pagar impuestos a los 5 reyes. Entonces los 5 reyes dijeron, vamos allá y vamos a desbaratar con todo, vamos a acabar con esa gente. Y se llevaron todas sus riquezas. Que un país vaya a otro país y tome todas sus riquezas, hermano, cualquiera que se quedara con todo el oro que está en los bancos de Inglaterra y que pertenece a Venezuela, un país que está en pobreza, si alguien lograra quitar todas esas toneladas de oro, de lingotes de oro, se pondría millonario. El país que nadie va a hacer esto, ni Estados Unidos está interesado en esto. Está interesado en sacar de allí y devolvérselo a Venezuela, sin embargo, no con ese gobierno, sino con un gobierno digno que va a compartir con el pueblo, ¿no? Pero cosa así sucedió con Abraham Avinu. Él ya era rico en todo sentido de la palabra, pero se iba a volver multirrico, multimillonario, si él se quedara con todo el oro que los 5 reyes le quitaron a los 4. Pero la bondad, que era la virtud de nuestro padre Abraham, que a Hashem le dio a Abraham, verdad a Jacob, Gesed, emet a Jacob, Gesed a Abraham. Los 3 patriarcas, cada uno tenía algo importante para la edificación de una nación. Entonces Hashem usó las virtudes de Abraham, las virtudes de Jacob, las virtudes de Isaac. Y con estas 3 virtudes, vea que usted y yo no tenemos todas las virtudes. Para formar una comunidad necesitamos de las virtudes de ese, de las virtudes de ese, las virtudes de ese, la virtud de la virtud. Y necesitamos cuanto más gente aportando con virtudes, más pronto edificamos una comunidad. No es con las virtudes de un rabino, es con la virtud de cada uno de los que conformamos la comunidad. Y cuanto más virtudes, más pronto, más rápido, más eficaz, más productiva será el trabajo. Pues Hashem usó las virtudes de cada uno, y la virtud de Abraham Avinu era bondad, ¿no? Él hizo bondad a los 3 visitantes, bondad a su esposa, hizo bondad a estos reyes. Ahora, nosotros, dice que en portugués hay un dicho que dice así, filho de peixe, peixinho é, né? O brasileiro deve estar rindo lá. Não sei como dicen eso en español, debe haber algo igual, ¿no? Es como decir, hijo de pez, pececillos son.
o pesitos son. O sea, si hijos de Abraham son pequeñas porciones de Abraham. Nosotros tenemos que llevar esto en nuestro gen. Esto es lo que dice el Zohar. Si no tenemos esto, los aportes del Zohar no nos ayudarán para mucho. Los misterios de la Torá no nos valerán de mucho. Si no nos parecemos a nuestro Padre, no nos creerán que somos parte de la familia. Esa bondad y esa emet que Hashem le dio a nuestro Padre, puso en el gen, puso en el ADN, esa tenemos que traer. Si no fuéramos, y en algún caso no sea descendiente físico de Abraham, que la mayoría de los miembros de Shema Israel, yo en mi visión, no sé en la de ellos, en mi visión son descendientes de Abraham. Binei Anosim, gente descendiente de Abraham que se espació por todo el mundo. Ahí circula la sangre de Abraham, aunque no hayas nacido en una cuna judía, pero que ahora está volviendo a su identidad, a su pueblo, a su gente, a lo que le pertenece. Entonces, si no somos hijos espirituales, seríamos aún hijos espirituales de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, en el lenguaje de los apóstoles. También es el padre de la fe. Entonces, si de una o de otra manera tenemos el deber indiscutible de ser como nuestro Padre, ¿no? Habrán excepciones de quienes no son auténticos, que a veces nosotros no tenemos que dejar a un lado y dejar que Hashem los juzgue y dejar ese muerto a un lado y no cargarlo. Pero nuestro hermano, ese que está luchando a nuestro lado, que está volviendo a nuestro lado, que es leal a esta causa, ese hermano, o a las personas que nos acercan con hambre de conocer, nosotros vamos a manifestarles bondad.